Se dice que los mitos, cuentos y leyendas no son solamente relatos que una sociedad cuenta, son las formas en las que una sociedad sueña. Toda sociedad necesita de una historia sobre sí misma, una narrativa que les diga quiénes son, qué valores consideran importantes, qué amenazas enfrentan y qué virtudes admiran. Los mitos cumplen esa función, no transmiten simplemente información, transmiten identidad. Estas historias no hablan solo de los pueblos que las crearon, sino que también hablan de nosotros. Quizás por eso algunas leyendas nos conmueven y nos cautivan, incluso siglos después de haber sido contadas, porque reconocemos algo de nosotros en ellas mismas. El mito se transforma entonces en una especie de espejo. No refleja nuestra cara, sino que refleja nuestra estructura psicológica. Las historias de héroes, dragones, reyes y espadas nos siguen emocionando porque representan experiencias humanas universales. Nos enseñan a abandonar la comodidad, a atravesar pruebas, enfrentar dificultades y transformarlos. Las vidas humanas están llenas de experiencias inevitables. Crecer, perder, amar, sufrir, equivocarse y volver a empezar. Los mitos muestran cómo otros atravesaron esos territorios antes que nosotros. Son una especie de mapa para recorrer la existencia humana. Y a diferencia de nuestra forma habitual de pensar, los mitos no ofrecen respuestas racionales, sino que nos entregan imágenes. La imagen de un héroe enfrentando a un dragón, la imagen de una espada capaz de derrotar ejércitos, la imagen de un viaje lleno de obstáculos. Estas imágenes tienen una capacidad especial para organizar nuestra experiencia. Son formas simbólicas que representan desafíos psicológicos reales. Por eso, los mitos sobreviven al paso del tiempo, porque detrás de sus personajes y escenarios siguen hablando de los mismos conflictos que atravesamos hoy en día. La historia que quiero compartir en este episodio es una de ellas. Durante mi viaje por Vietnam hubo una leyenda que me marcó de manera especial. Una historia que me ayudó a comprender algo o un poco más acerca de la identidad del pueblo vietnamita. Vietnam es conocido como la tierra del dragón dorado, porque una de sus leyendas cuenta que cuando se fundó la actual capital Hanoi, un dragón dorado salió del agua volando y se elevó hacia el cielo. Después de haber visto ese evento, fue ahí cuando determinaron que esa sería su capital. Pero la presencia de dragones va todavía más lejos en este lugar. Hay un mito fundacional que dice que el pueblo vietnamita desciende de la unión entre un rey dragón y un hada de las montañas. Así que simplemente imaginen por un momento la potencia simbólica que tiene crecer rodeado de historias como estas. A mí me fascinan. Y con esta fascinación andaba en cada respiro que estuve en Vietnam. Quizás creo que esa fuerza simbólica ayudó a sostener algo extraordinario, porque Vietnam es uno de los países que a lo largo de los siglos fue atravesado por invasiones y guerras casi de manera constante. Imperios mucho más grandes que ellos siempre intentaron conquistarlo una y otra vez y sin embargo algo permaneció. Ellos pudieron conservar su lengua, sus tradiciones, sus leyendas y sobre todo su forma y manera de ver el mundo. Esa identidad se percibe en las calles y para mí por sobre todo en la mirada de las personas. De todas las historias que escuché durante el viaje hubo una que me acompañó hasta el final. Una historia que todavía hoy sigue viva en el corazón de Hanoi, en uno de los lagos más importantes en el centro de la ciudad donde la historia sucedió. Este lago incluso lleva el nombre de aquella leyenda, el lago de la espada restituida, y esta historia es la historia de Le Loi y la tortuga dorada. La historia cuenta que durante aquellos años de ocupación china en Vietnam, un humilde pescador salió a trabajar como lo hacía todas las mañanas. Lanzó sus redes en el lago para pescar y cuando las recogió notó que algo extraño estaba atrapado en los hilos de su red.
Esto era una hoja de una espada. Se la notaba vieja y oxidada, cubierta por el paso del tiempo. El pescador solamente pensó que era casualidad, así que retiró la hoja de la espada de la red y volvió a arrojarla al agua. Pero la segunda vez, cuando levantó la red, volvió a pasar exactamente lo mismo, y luego una tercera vez. 3 veces el lago le volvió la misma espada, como si insistiera en que no la ignorara, así que finalmente el pescador decidió llevar la hoja de espada a su casa. Y allí permaneció durante un tiempo, hasta que un día recibió la visita de un hombre llamado Leloy. Por ese entonces, Leloy estaba reuniendo un ejército de seguidores para organizar la rebelión contra las fuerzas chinas que estaban ocupando Vietnam. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Apenas Leloy entró a la casa del pescador, la vieja hoja oxidada comenzó a emitir una luz dorada. El metal envejecido pareció recuperar su brillo y sobre la hoja aparecieron unas palabras grabadas que decían Tuan Tien, que significa la voluntad del cielo. El pescador comprendió que aquello no era una espada cualquiera y decidió entregársela a Leloy. Poco tiempo después, mientras las tropas chinas perseguían a los rebeldes y la situación parecía desesperada, Leloy se vio obligado a huir. Buscando un refugio, se escondió entre las ramas de un enorme árbol y fue allí donde vio algo extraño. Entre las ramas de ese árbol brillaba una luz. En su afán por esconderse, trepa para descubrir qué era, y al llegar encontró una empuñadura magníficamente ornamentada. La tomó entre sus manos y cuando la acercó a la hoja que había recibido de aquel pescador, ambas piezas encajaron perfectamente, como si siempre hubiesen pertenecido la una a la otra, como si hubiesen estado esperando ese momento. Cuentan las leyendas que entonces la espada despertó. La luz dorada se volvió más intensa y el poder contenido en ella se reveló por completo. Algunas versiones dicen que otorgaba la fuerza de 1000 guerreros, otras que hacía parecer más grande y más imponente a quien la portaba, pero todas coinciden en algo. Aquella ya no era una espada común, era la espada de Tuan Tien, la espada de la voluntad del cielo. A partir de ese momento la suerte de la guerra comenzó a cambiar. Leloy reunió cada vez más seguidores, campesinos, pescadores y aldeanos que comenzaron a unirse a la rebelión. Las pequeñas victorias se transformaron en grandes victorias, y aquello que parecía imposible empezó a hacerse realidad. Los ejércitos chinos comenzaron a retroceder, batalla tras batalla, provincia tras provincia, hasta que finalmente fueron expulsados de Vietnam. Después de años de lucha, la guerra había terminado. Leloy se convirtió en el héroe que había liberado a su pueblo y con el tiempo fue coronado rey. Pasaron los años, la guerra que ya había terminado, Vietnam volvió a vivir en paz. Leloy gobernaba ahora como rey y el pueblo disfrutaba de una tranquilidad que durante mucho tiempo había parecido imposible. 10 años habían pasado desde la expulsión de los invasores, y cuentan las leyendas que un día, mientras navegaba por el mismo lago del que había surgido la espada, ocurrió algo extraordinario. De pronto las aguas comenzaron a agitarse y desde las profundidades emergió una enorme tortuga. La criatura se acercó lentamente a la embarcación y entonces habló. Le recordó a Leloy que aquella espada nunca le había pertenecido, que había sido entregada por el cielo para cumplir una misión, y que esa misión ya había sido cumplida. Algunas versiones cuentan que la tortuga le advirtió que incluso el poder más noble puede terminar corrompiendo a quien se aferra demasiado a él. Otras simplemente que había llegado el momento de devolver aquello que había sido prestado. Leloy comprendió el mensaje, desenvainó su espada, Tuan Tien, la sostuvo por última vez entre sus manos y la arrojó hacia la tortuga. La tortuga tomó la espada con su boca y luego descendió lentamente hacia las profundidades del lago.
y así desapareció para siempre. Desde aquel entonces recibió el nombre de Hoan Kiem, el lago de la espada restituida. Y todavía hoy, en el corazón de Hanoi, una pequeña isla recuerda aquella leyenda y el momento en que la espada regresó a las aguas de donde había venido. Fin. Cuando escucho estas historias, no pienso solamente en una espada. Pienso en las distintas versiones de nosotros mismos que vamos necesitando a lo largo de nuestra vida. Hay etapas que nos exigen ser guerreros. Etapas donde necesitamos fuerza, determinación y coraje. Pero si esas cualidades fueran necesarias para atravesar una etapa, no significa que deben acompañarnos para siempre. Quizás la tortuga aparece en el mito para recordarnos algo muy simple y muy difícil a la vez, que la vida cambia, y nosotros también debemos hacerlo. Que una identidad puede cumplir su función, que una manera de estar en el mundo puede agotarse, y que aferrarnos a ella más tiempo del necesario puede impedirnos seguir creciendo. Leloy no fracasa cuando devuelve la espada, todo lo contrario, en ese momento completa su transformación. Deja de ser solamente el héroe que libera a su pueblo y se convierte en alguien capaz de vivir más allá de la batalla, de poder estar en paz. Quizás por eso esta leyenda siga viva después de tantos siglos, porque todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿qué parte de mí ya cumplió su función? ¿Y tendré coraje de dejarla descansar?